Ya estamos de regreso aquí en Ángulo 7 Radio y tenemos vía telefónica a Ramón Vergara Sotero. Tuvo un problema para conectarse vía Zoom, pero ya está con nosotros. Él es originario de la comunidad nahua de Comaltepec, Zacapuastla, muy cerca de la cabecera municipal. Es antropólogo social de la UAP, coordinador del Comité de Descendientes Indígenas del glorioso Sexto Batallón de la Guardia Nacional, quienes precisamente participaron en la batalla del 5 de mayo, del 5 de mayo contra los franceses. Buenas noches, Ramón, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Tania? Buenas noches, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes en este contexto que planteas en relación al tema que el día de hoy nos ocupa. Pues precisamente, coménteme, hoy estuvo, hicieron un homenaje allá en Comaltepec a la poetisa Gabriela Mistral. ¿Cómo estuvo? ¿De qué se trató? Platíquenos en primer lugar. Sí, miren, en 1922-23 recién había terminado la Revolución Mexicana. El presidente de la República de ese entonces planteó un proyecto donde efectivamente lo que buscaba era reivindicar el Estado-Nación después del movimiento revolucionario de 1910-17. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales fue el cómo poder trabajar y poder reivindicar a la sociedad mexicana en cada una de sus áreas, en cada uno de sus territorios y fundamentalmente en el México rural. En ese entonces una de las apuestas más importantes fue la educación, y uno de los puntos estratégicos que se propuso el ministro de Educación de aquella época, José Vasconcelos, fue la creación de la Secretaría de Educación Pública y en adelante lo que llamaríamos la política educativa de nuestro país. En ese contexto de propósitos del gobierno, cómo y a partir de qué experiencias de éxito o de qué experiencias prácticas pedagógicas pudiéramos nosotros considerar iniciar este proceso educativo en México. Recordamos que en esa época, al menos en los pueblos rurales, pues no había maestros de formación, habían interesados, voluntades que educaban a las poblaciones, y bueno, en este sentido recurren a gente de otros países, como en este caso, invitan a una mujer que si bien no era maestra de formación, pero una persona que fue autodidacta y que era conocida ya en América Latina, particularmente en su país, Chile, para que con su experiencia, por cierto muy joven, Gabriela Mistral, visitara nuestro país para poder contribuir a la política recién iniciada en materia educativa en México. Es por ello que Gabriela Mistral llega a México en esos años, y particularmente en 1922-23 se establece como un proyecto piloto, como un programa a invitación de varios personajes del México rural de aquella época, y Gabriela Mistral, por indicaciones del secretario de Educación Pública de ese entonces, José Vasconcelos, llega a Zacapuastla con el propósito de inclinarse a trabajar en el México de aquellos años, en el México indígena, en el México rural, y específicamente llega a la comunidad de Comaltepec, perteneciente al municipio de Zacapuastla, específicamente esta comunidad donde naciera nuestro general y héroe de la batalla de Puebla, el general Juan Francisco Lucas, oriundo de este lugar. En ese contexto de acontecimientos es como nosotros sabemos, de acuerdo a la historia oral de nuestros ancestros, es que Gabriela Mistral llega a trabajar al lado de una maestra muy importante por su experiencia, a pesar de su edad, que era una persona más de 50 años, Dolores Arriaga Palacios, mejor conocida como Lolita Arriaga, es quien de alguna manera interviene o contribuye, quien recibe en términos ya de territorio
maestra, a la poetisa, a la escritora, y empieza a hacer una serie de experimentaciones, de prácticas, de contenidos, de trabajar, de vincular, como la maestra Lolita Arriaga Palacios logra educar a los niños de la comunidad, y creo que esto permeó mucho el sentir y la voluntad y la sensibilidad de Gabriela Mistral para tener un aprendizaje recíproco de lo que en este caso Dolores Arriaga Palacios hacía con los niños de la comunidad. Y por ello, en 1923, Gabriela Mistral, de la mano de los jefes políticos de Zacapuazla de aquel entonces, y maestros como el ingeniero Carlos Betancourt Molina, y familiares como todos ellos, Fausto Molina Ortega, y toda esa descendencia de estos maestros ilustres de nuestra región que habían tenido la oportunidad de estudiar en México y en otras ciudades, fue como Gabriela Mistral establece este trabajo comunitario, y que para nosotros es motivo de orgullo porque posteriormente Gabriela Mistral es la primera mujer galardonada con el primer Premio Nobel de Literatura en el mundo, y que bueno, para nosotros, de acuerdo a lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado, de acuerdo a la historia oral, los ancestros decían o dicen, y cuenta la historia local y regional, de cómo Gabriela Mistral se inspiró en el quehacer de Lolita Arriaga, y sobre todo del panorama, del territorio, de la comunidad, de las costumbres, de las tradiciones, de las formas de organización social, pero sobre todo del sentimiento de los niños y la calidad humana de las familias que en esa época predominaban con una lengua materna que es el náhuatl. No se hablaba el español, era más que nada una población náhuatl que efectivamente contribuyó con su estancia de Gabriela Mistral en aquella época aquí en Comaltepec. Ramón. Por ello, el día de hoy, al cumplirse los 100 años, hicimos este centenario de cumplir 100 años de haber estado aquí en esta comunidad, Gabriela Mistral. Ramón, tengo dos preguntas. Un día antes, es decir, ayer, tuvieron un foro, la nueva escuela mexicana, retos y compromisos en el marco de la 4T. La primera pregunta, porque ya no tenemos tanto tiempo, tiene que ver con cuáles son los retos y cuáles son los compromisos. Y la segunda, entiendo que ustedes buscan rehabilitar donde vivió, esta casa donde vivió Gabriela Mistral, que entiendo se rehabilitó hace ya varios años, no sé si como 20 años, y que bueno, que otra vez se encuentra, no se encuentra en buenas condiciones, y ahorita su objetivo o su petición a las autoridades, tanto estatales como federales, es la rehabilitación. ¿Me puedes comentar de estos dos temas? Sí, efectivamente, nosotros en este marco de la cuarta transformación del país hicimos una invitación a la Secretaría de Educación Pública Federal, a la Secretaría de Estado, de la misma Secretaría de Educación, para poder conocer desde el territorio cuáles son las perspectivas, cuál es la misión, la filosofía de la nueva escuela mexicana, sobre todo en un proceso de transformación que vive el país, y que para nosotros uno de los elementos fundamentales es cómo se relaciona la escuela con la comunidad con la escuela, y poder llevar a cabo esta transformación tan anhelada y que además es necesaria en las comunidades. Por ello nosotros sentimos que una de las necesidades en el marco de este centenario es pedirle de buena fe, de buena manera a las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, su intervención, porque a 100 años de haber permanecido este personaje ilustre de América Latina y del mundo, Gabriela Mistral, creo que la comunidad merece que sus espacios donde ella trabajó, donde ella participó, donde ella recorrió, donde ella estuvo, pues merecen una atención por parte de las autoridades para ser dignificados y poder fortalecidos para emprender una serie de actividades de beneficio social, de beneficio cultural, como es la promoción y el rescate de la lengua materna, la promoción del bienestar a través de actividades y oficios, como en aquella época lo hizo ella y el licenciado José Vasconcelos, emprendiendo las misiones culturales que tanto legado han generado en materia de bienestar cultural en las comunidades. Por eso el día de hoy
hicimos un llamado a las autoridades a que por favor nos ayuden para que estos espacios, a 100 años de la presencia de Gabriela Mistral y en honor a quienes dieron su vida aquel 5 de mayo de 1862, pudiéramos tener ese beneficio, toda vez que para Gabriela Mistral el general Juan Francisco Lucas fue uno de los hombres más valiosos de la Sierra Poblana, y que para ella fue grato saber su historia y su valor en esta gesta heroica en la defensa de la patria. ¿Esta casa actualmente a quién pertenece? ¿Es de la comunidad o a quién pertenece? Y entiendo que ahorita no está funcionando. Sí, hemos hecho varias gestiones, pero aquí el problema es que sí requiere una inversión importante, a lo mejor no tan grande, pero importante en el sentido de que estos espacios históricos para nosotros puedan ser rehabilitados para promover la cultura, para promover el bienestar, y yo creo que estas instancias que todavía hay sentir comunal, porque todavía tenemos problemas de certeza jurídica de acuerdo al derecho positivo, pero de acuerdo a los usos y costumbres, efectivamente la comunidad es propietaria de esos inmuebles, porque desde esa época contribuyeron con espacios, es decir, terrenos para la creación de escuelas, como fue la iglesia, zonas comunales, y bueno, toda una infraestructura básica que la comunidad dispuso de sus predios para que esto fuera posible. Y bueno, esa es la situación. ¿Y de cuánto calculan que sería la inversión? Mínimo por el proyecto, de acuerdo así, si lo queremos hacer un tanto austero, y de acuerdo al proyecto que se tiene ya hecho con personal voluntaria que ha apoyado a este comité, hablamos de un promedio de 10 millones de pesos. Y de acuerdo a la certeza jurídica, ¿a quién pertenece la casa? Dice que de acuerdo a usos y costumbres sí sería de la comunidad, pero que hay un problema como de certeza jurídica. Es un problema de certeza jurídica porque en alguna época, en el periodo de Calderón, lamentablemente solamente le dieron una posesión a través de un documento general donde decía que la comunidad era la propietaria, pero eso no es una escritura. Entonces actualmente lo que se requiere es porque la autoridad comunal pues no tiene la facultad para tener esa certeza de escritura, de tal modo que son las autoridades municipales a través del síndico quienes tienen que auxiliar este procedimiento para poder tener el acceso a estos recursos, y creo que esta es la parte que nosotros estamos ya trabajando. Considero que el ayuntamiento expresó su buena voluntad para este procedimiento, pero lo más importante es la voluntad de las partes a los tres órdenes de gobierno para que este espacio tenga los recursos para el procedimiento de rehabilitación y dignificación en beneficio de la comunidad. Y la última pregunta, Ramón, porque pues ya no pudimos hablar de esta nueva ley que aprobó el Congreso del Estado. Espero poder volver a entrevistarte a ti o a quien tú me comentes. Pero la última pregunta es, ya remodelada o rehabilitada, ¿quién tendría, o sea, la comunidad sería cargo para hacer talleres, o cómo están pensando que esta casa funcione como pues una casa de la cultura? ¿Cómo operaría? Nosotros vemos en estos espacios, porque no solamente es el de Comaltepec, sino de otros espacios históricos de otras comunidades, y los vemos como un centro de bienestar comunitario. En este caso el centro de bienestar se convertiría en el primer centro cultural Gabriela Mistral de la región en esa materia, donde impartiríamos talleres en materia de cultura, en materia de bienestar social, en materia de capacitación, deporte, salud, promoción social a la salud. Es un tema donde nosotros queremos abordar desde un trabajo de capacitación en los determinantes sociales que causan los procesos de salud y enfermedad, y sobre todo los estilos de vida que nada ayudan en la actualidad, y que nos permite a través de actividades sociales, culturales, lo que le llamamos la medicina social, contribuir al bienestar de la gente a través de talleres y con la participación de maestros que conocen, hacen sus saberes, todos sus conocimientos que puedan tener en materia de danza tradicional, de lengua, a través de otras instituciones como es el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen la parte cultural, un acervo muy importante para desarrollar con las comunidades,
tenemos otras instancias como la misma Secretaría de Cultura, donde hermanándonos y vinculando con ellos podríamos impactar de manera muy importante en el bienestar individual y colectivo de la comunidad, es decir, modificar estilos de vida. Ramón, pues te agradezco muchísimo y también le agradezco mucho al auditorio, pues dejamos para